Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a este programa especial que realizamos, bueno, pues en un enclave, pues precioso, como muchísimos que tienen las ciudades de Úbeda y Baeza, porque vamos a hablar precisamente de Úbeda y Baeza, de Baeza y Úbeda, patrimonio mundial, 20 años. Se han pasado en un abrir y cerrar de ojos, 20 años trabajando, se ha trabajado bien desde ambos ayuntamientos, la ciudadanía ha colaborado, toda la sociedad civil se ha volcado y bueno, después de 20 años, por supuesto, las cosas perfectas no existen, pero se han hecho medianamente bien. Vamos a hablar de, bueno, pues cómo ha sido estos 20 años, en qué punto nos encontramos ahora mismo y cuál es sobre todo y fundamentalmente la labor que han realizado tanto Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda en conjunto, una única declaración, unidad cultural, unidad patrimonial, una única declaración, además singular como ninguna en el mundo. Dos ciudades que conjuntamente en la segunda intentona, y ahora lo hablaremos de ello, en la segunda intentona lo conseguían con un trabajo detrás impresionante. Día 3 de julio, año 2003, París, el Buró de París, y allí, bueno, tenía que haber sido en China, pero es verdad que por el tema de la bestia aviar y demás hubo que hacerlo en París, un sitio impresionante, y allí, por la tarde, poco más de las 5:30, 6:45 aproximadamente, Baeza y Úbeda. Patrimonio de la humanidad, Úbeda y Baeza, patrimonio mundial. Hablamos con el alcalde de Baeza, con la alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y bienvenido también a Pedro Javier Cabrera, Pedro Cabrera. Bienvenido también, Pedro. Muchas gracias, encantado. Bueno, a mí me gustaría saber dónde os pilló aquel día, aquella hora, dónde estabais y cómo lo vivisteis, Toni. Bueno, yo estaba en mi casa y estaba pendiente de la radio, que yo creo que como casi todos los ubetenses y los baezanos, esperando noticias, ¿no? Y la verdad que cuando ya se produjo la declaración, pues bueno, loca de contenta y muy satisfecha, porque además nosotros éramos del equipo de gobierno saliente, que hacía ni 15 días que habíamos dejado el gobierno, que habíamos recibido a los evaluadores últimos que vinieron y que, bueno, pues sobre todo Marcelino había hecho una gestión magnífica en los distintos responsabilidades que había tenido al frente de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura, como director general de Bienes Culturales, luego como alcalde, y luego en esa misma tarde, ¿no?, cuando se produce un debate y lo que parecía ya hecho empieza a descomponerse, pues él tiene un contacto muy fluido con Pancho, que es quien finalmente logra que la respuesta de la UNESCO sea así. ¿Cuánto le debemos a Pancho López, eh? Le debemos muchísimo, y yo creo que la verdad que no le hemos dado nunca la importancia que el personaje ha tenido, y sobre todo tampoco como a Marcelino, ¿no?, que hizo un seguimiento, aparte de su responsabilidad política, porque sabemos la especialidad del profesional, ¿no?, pues que hizo un seguimiento técnico que muy poca gente conoce, y quienes estuvimos cerca de él en esos momentos sabemos de su implicación, sabemos de cómo logró a través de Pancho torcer esa decisión que se nos escapaba de las manos en esa hora. Un tándem que hicieron magnífico entre la delegación de, bueno, la delegación de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad, la delegación de España en último término, y la de México, que bueno, llegaron ahí a unos acuerdos de apoyo mutuo, sí, que yo creo que se van a mantener en el tiempo durante bastante. Pedro, acababas de entrar, tu caso fue todo lo contrario, tú hacías poco más de 15 días, que además era concejal delegado del área de turismo. Yo tuve la oportunidad, porque entonces es verdad que éramos locales, no éramos comarcales, tuve la oportunidad de vivir en Baeza aquel día en la calle, los vecinos, las vecinas. ¿Cómo lo viviste? ¿Dónde estabas cuando te enteraste de la noticia y bueno, qué sentiste en aquel momento? Pues la verdad que, como bien dice, llevamos prácticamente 14, 15 días del nuevo gobierno. Entramos por primera vez, toda la nueva equipo de gobierno, ¿no?, capitaneados por Javier Calvente, y la verdad que, bueno, yo cojo la delegación de turismo, ¿no?, y a los 15 días, bueno, pues ya estábamos pendientes porque la noticia efectivamente iba a ser en China, y por la gripe aviar se adelantó el último día, el 3 de julio, y corriendo, me acuerdo que era técnico de turismo en ese momento, Filo, empezó todo a moverlo rápidamente para el 3 de julio y demás. Y yo me acuerdo que estábamos en la calle en el Mercantil por entonces,
con gente Mercantil va a ser toda la vida. claro, con gente tan importante para lo que es la cultura baezana, como era Antonio Tornero, como era Pedro Narváez, como estábamos mucha gente de la cultura de Baeza, estábamos todos allí expectantes, y me acuerdo que entonces no había WhatsApp, ni había móviles de última generación, ni había nada, teníamos la típica radio. La radio y los teléfonos, la radio, los fijos. Claro, la radio encima de las mesas, y bueno, pues fue eso sobre las 6 por ahí cuando Javier en este caso llamó desde París a Toni, que era la que se quedó como alcaldesa en funciones, y dio la noticia. En ese momento pues todo fue Pero que llevábamos todo el día temblando, porque es lo que decía Toni, que las cosas parecían que no iban a salir, que al final... Quiero recordar que ni comimos en las casas, estábamos todos muy nerviosos, estábamos en la calle, bueno, estábamos con una típica cerveza además, pero estábamos en la calle tirados. Claro, nosotros... Ya celebrando antes de tiempo. Bueno, la verdad que ayer nos enteramos, por ejemplo, de muchas cuestiones en la mesa redonda que se hizo. Y efectivamente ellos transmitían siempre mucha positividad de que estaba casi hecho, tanto para Úbeda como para Baeza. Y luego es verdad que ellos contaron de realmente que fue muy difícil, que a pocas horas veían que no, sí, y que cierto. Reino Unido no quería, ni Líbano, ni tal y cual, gracias a México y a Pancho, pues es verdad que se volcó automáticamente ese voto a favor de la candidatura de Baeza y Úbeda. Y la verdad que dicen que cuando dio el martillazo, dijo, alguien está en contra de 200, si me equivoco, Toni, 170, 180 sí. Países que estaban. Dice que dijo, ¿quién hay alguien en contra? Y los segundos dice fueron mortales. Ayer contaba Javier y Jorge Eusebio que fueron mortales esos segundos. Y ya rompió todo el mundo ya a llorar, emocionado y demás. Fue algo que yo... Llevábamos el varapalo también de la década de la 80, de la primera vez que nos presentamos, que además... Al parecer, y según explican los técnicos, llevábamos un expediente bastante documentado, que habían tirado para adelante otras candidaturas bastante menos documentadas que la nuestra, pero claro, el Renacimiento, con toda Italia allí, con un montón de sitios renacentistas. A ver qué tiene de particular Úbeda y Baeza, qué hay de singular estas dos ciudades chiquiticas, para que las digamos que son patrimonio de la humanidad. Y anda que no tienen cosas, Somos indiscutiblemente, y además está demostrado en el expediente, que somos la cuna del Renacimiento de España, es decir, esas peculiaridades que tiene el Renacimiento español, que se empiezan a poner en marcha en los edificios, en la arquitectura de Úbeda y Baeza, y que después, por lo que realmente nos conceden en la declaración, es porque el modelo que se exporta a América no es el italiano, sino que es esas características tan peculiaridades del Renacimiento ubetense y baezano, el que se exporta a América, ¿no? Entonces, cuando eso se demostró, sabes que también hubo un momento que también me pilló en el gobierno, que se retiró el expediente. Fueron momentos muy duros, momentos muy difíciles de explicar a la población, pero fue para bien, porque yo creo que si no se hubiese producido esa retirada, esa recomposición del expediente, pues quizás ya hubiésemos tenido un no, que ya sí que prácticamente nos invalidaba, ¿no?, para seguir adelante. Al retirarlo, a recomponernos, pues bueno, tuvimos la suerte de que, aunque hasta el último minuto con el resuello, ¿no?, pero llegamos a meta, que era lo verdaderamente importante. Yo creo que si algo ha caracterizado nuestro expediente es que yo lo contaba ayer, son más de 33 años cuando surge la primera iniciativa entre Úbeda y Baeza a través de Arsenio Moreno, de dar esos primeros pasos. Y ha sido un camino muy largo, muy tedioso, muy difícil, muy complejo, con muchas zancadillas en el camino, y que a pesar de eso hemos sido constantes, nos hemos levantado continuamente las dos ciudades. Nos pillaron años difíciles para presentarnos. Sí, pero hemos creído que de verdad éramos singulares y que eso se tenía que reconocer. Y finalmente yo creo que el empuje, el empeño y la honestidad pues ganaron con ese expediente, ¿no? Bueno, 20 años que decía yo han pasado en un suspiro, pero 20 años ya. Hablaremos ahora de lo que han cambiado las ciudades de Úbeda y Baeza, de cómo han evolucionado, bueno, y de la impronta que ha dejado en ambas el turismo, que sigue y sigue creciendo. Pero bueno, 20 años que había que celebrar. Pedro, además te ha pillado a ti, por ejemplo, recién llegado al gobierno, con poco margen de maniobra para poder organizar, porque prácticamente estaba a las puertas de ello. Pero aún así, Baeza, ahora hablaremos con Toni de los actos que han estado desarrollando durante
toda la semana, bueno, y los que se puedan desarrollar a lo largo del año, pero se ha celebrado también en Baeza. Sí, claro, no podíamos dejar escapar esta oportunidad. Prácticamente cuando entramos hace 2 semanas, pues verdad que no encontramos nada hecho, y esa es la triste realidad. De hecho, lo comentaba con Tony los otros días cuando nos tuvimos la oportunidad de reunirnos allí en la alcaldía de Úbeda, un primer contacto, y bueno, nos hemos puesto a trabajar de primera hora porque comprendíamos y comprendemos que una efeméride tan importante como este 20 aniversario de la declaración de más ciudades como Patrimonio Mundial había que echar todo por la borda. Y a mucho, bueno, gracias también a toda la iniciativa de todos los grupos de baile, danza de Baeza, que se han... Un clásico. Sí, clásicos, han tirado a la calle Clásico. danzando por Baeza. La mesa redonda que hicimos también ayer, donde se plasmaba todo el organigrama de primera hora que empezaron Eusebio, después Javier cuando cogió el testigo, el cronista de la ciudad, José Luis Chicharro, y también Jesús Martín Clavo como bueno, director de esa escuela de talleres, que fue fundamental, como ayer veíamos, en ese expediente tan importante y tan laborioso. Decía Tony que 30 años, pero es que cuando las cosas se hacen bien no hay que poner tope ni ser muy rápido en las cuestiones, hay que hacerlo bien, y creo que se ha hecho muy bien todos estos años, y además que han trabajado todas las administraciones del color político que sea, sumando esfuerzos para conseguir lo más grande por tener una ciudad como este título de Patrimonio Mundial. Por eso digo que cuando tú sumas esfuerzos, sumas sinergia y sumas administraciones, pues al final tienes Y resultados. una ciudadanía detrás empujando, Claro. Porque es que se volcó la sociedad civil de ambos municipios, Tony, o empujaba que más y más, y que se siguiera, porque tanto los habitantes de Úbeda como los de Baeza es que nos lo creíamos, lo que tú dices, que nosotros sabíamos que lo valíamos. Efectivamente, sabíamos de la excepcionalidad que suponen nuestros centros históricos, sabíamos que éramos diferentes y singulares, y que eso tenía que proyectarse al mundo, y que esa declaración era lo que necesitábamos y lo que Úbeda y Baeza se merecían, ¿no? Yo me han preguntado mucho estos días que en qué ha cambiado desde la declaración, y yo siempre, aparte de todo el tema económico, que es obvio, ¿no? Hablo de que yo lo que he visto ha sido un cambio en la sociedad ubetense, y supongo que Pedro lo habrá visto en la baezana, ¿no? Somos una sociedad muy inquieta, muy activa, muy participativa, también muy crítica cuando hay que serlo, ¿no? Pero además desde siempre ha valorado mucho nuestro patrimonio, y además ha estado muy vigilante con las intervenciones, o cómo se cuidaba o se protegía el patrimonio en la ciudad de Úbeda. Y hemos visto que a raíz de la declaración, digamos que se ha intensificado todas esas características, ¿no? Si yo digo de hacer una obra, pues no sé, en el barrio de las Canteras, es verdad que la ciudadanía, bueno, pues la del barrio se interesa y demás, cómo va a ser y demás, ¿no? Cómo le va a afectar la obra, etcétera. Pero si yo hago una intervención, lo que es el centro histórico, en una calle, en un edificio, es que es toda la ciudad ubetense pendiente del proyecto, de cómo lo va a ejecutar, hasta de qué materiales va a emplear, y luego durante el procedimiento de la obra están pendientes del desarrollo y la ejecución de la misma. ¿Es por ansia de crítica? No, es por interés, es por preocupación, es por responsabilidad. Autoexigencia. Sí, porque sabemos que tenemos esa declaración, el que te pone en un lugar extraordinario a nivel mundial, pero también te carga de responsabilidad, porque tenemos que cuidar el patrimonio, protegerlo, hacerlo crecer, sacarle rentabilidad cultural y turística principalmente, y también prepararlo para legarlo a las generaciones futuras, ya no de tu ciudad, sino a nivel mundial, ¿no? Y eso, pues evidentemente yo he visto esa carga de responsabilidad asumida, además con ilusión, por parte de la sociedad ubetense. Yo me siento muy orgullosa, ¿no? Porque te sientes también respaldada en todo lo que haces de intervenciones en el centro histórico, porque ves que los ciudadanos lo comprenden, lo ven necesario y te hacen un seguimiento para que las cosas se hagan correctamente. Y siempre dicen que 4 ojos ven más que 2. Y 400, desde luego que sí. Muchísimo. Hablamos con Pedro de la celebración en Baeza. Tony, vosotros concretamente, además, ayer día 3 de julio, teníais, bueno, pues vuestro acto estrella, que era la presentación de ese libro que habéis encargado a Vicente Ruiz y que habla de estos 20 años.
Sí, la verdad que nosotros antes de que empezara el año 2023, un tiempo antes, nos planteamos qué actividades son las que vamos a celebrar para conmemorar este importante aniversario. Decidimos que como cuando se cumplió los 15 años íbamos a hacer actividades desde enero hasta diciembre, pero que evidentemente lo más importante tenía que estar en torno al 3 de julio. Y para eso nosotros decidimos que qué mejor que hubiera un testigo físico de la evolución, del cambio de Úbeda en estos 20 años. Desde la alcaldía decidimos que la persona idónea para esto, por su currículum y demás, era Vicente Ruiz. Se lo encargamos a él, además se lo encargamos finalizando el año 2022, que se dice pronto. Él asumió el reto y nos dijo: en 2 meses tengo el libro hecho. Yo dije: esto va a ser imposible para julio, va a ser muy complicado que lleguemos. Yo dije: igual presentamos un borrador, presentamos una maqueta de lo que va a ser el libro. Que va, el libro lo hizo en 2 meses. Nosotros paralelamente estuvimos trabajando con la Diputación para la edición. Y bueno, pues la verdad que hace 3-4 días que ya teníamos los primeros ejemplares llegando a la ciudad de Úbeda. Es decir, hemos ido justo, pero este hombre ha sido capaz de hacer un libro magnífico, un trabajo prodigioso en un tiempo récord. Y ahí está, ¿no? Queda para la historia. Ayer fueron muchísimos ubetenses los que se pasaron por el Hospital de Santiago para llevarse su ejemplar de manera gratuita. Y bueno, yo ya sé que ya tenemos innumerables peticiones para hacer que quieren el libro, que quieren lo tenerlo pueden tener además en físico o lo pueden tener online, digital. porque ya a partir de hoy está el Formato digital. código QR para que cualquiera pueda tenerlo en su dispositivo móvil. En formato digital, que Sí. bueno, pues de paso cuidamos el medio ambiente con el tema También. del papel. Pero desde aquella fecha de 2003, que la mayoría éramos, bueno, muchos más jovencitos, hasta ahora, ¿en qué crees que esta declaración, y seguro que en muchísimas cosas, afecta a Baeza? ¿Cómo has visto tú que ha cambiado Baeza, al margen, por supuesto, de también, bueno, pues lo que supuso el 2014, que ahora hablaremos de ello cuando entramos en el grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad? Pero ¿cómo has visto la evolución, por ejemplo, en Baeza y en Úbeda? Porque somos 2 ciudades que estamos pateándonos continuamente, los baezanos en Úbeda, los ubetenses en Baeza. ¿Cuál ves tú que ha sido la evolución, aparte de la sociedad civil, la evolución como ciudades que se han preocupado y mucho por el patrimonio, por cuidarlo, por conservarlo, por mimarlo? Pues fíjate que voy a contar como anécdota. Cuando entramos en 2003, yo con 20 y tantos años, ¿no? Y me acuerdo que no había ningún folleto de Baeza en cuestión de turismo. Fijémonos, ¿no? Que había, me acuerdo a modo de anécdota, que lo que se entregaba era un plano de las páginas amarillas, una fotocopia, que eran muchas, se entregaba a los turistas. Claro, de la noche a la mañana abrimos esa ventana al mundo, ¿no? Esa ventana a la humanidad. Y claro, nos pusimos, bueno, para trabajar con todos los servicios técnicos de turismo, de cultura y demás, a preparar, bueno, pues toda la bueno, pues folletos, libros, rutas, un montón de publicaciones para poder llevar a la feria de turismo. Me acuerdo incluso que por entonces llevamos incluso hicimos un stand Baeza propio, aparte de Diputación, de la Junta y demás. Empezamos a apostar esos 4 años mucho por el turismo. Me acuerdo que yo por entonces íbamos a 10 ferias de turismo por entonces, desde Intur en Valladolid, a Barcelona, a Fitur, lógicamente, a Vera, yo quiero recordar que íbamos a 10 ferias. De ahí para atrás no había nada, pero ya estábamos obligados a defender ese título a nivel mundial que nos habían concedido, y teníamos que ser lo más generosos posible desde la Somos patrimonio del mundo, pública. somos ciudades del mundo. Claro, y desde ahí es verdad, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Tonia en la anterior intervención, de que uno de los éxitos grandes que ha tenido este expediente y esta declaración ha sido que tanto los baezanos como también los ubetenses, esa sensibilidad a la hora de restaurar sus edificios civiles y propios han sido muy importantes. Siempre ha habido esa sensibilidad a la hora de restaurar una fachada, una casa antigua, aparte lógicamente el edificio, bueno, pues aparte de la administración igual, pero el propio baezano o ubetense es verdad que siempre han sido conscientes de esa responsabilidad. Yo creo que desde ese primer inicio
porque si, por ejemplo, las personas no hubiésemos tenido esa impronta, pues a lo mejor eso es más complicado, ¿no? Esa sensibilidad se abrió mucho más desde ese momento, y cualquier actuación por parte del ayuntamiento, cualquier actuación por parte de cualquier vecino, era mucho más enfocada a tener esa sensibilidad, como digo, ¿no? Y la verdad que a partir de ahí ya fue a tope, se ha hecho un turismo de mucha más calidad, se ha mejorado muchísimo la hostelería, se ha enfocado también aprovechando la sinergia del comercio, estamos ya cada vez más enfocados también al turismo de congresos, que ya muchos congresos nacionales e internacionales buscan las 2 ciudades patrimoniales porque quieren también enseñar a sus congresistas, digámoslo así, estas 2 ciudades tan maravillosas. Entonces tenemos que ir en esa línea. Yo creo que cambió muchísimo, pero partiendo, como digo, de la sensibilidad de cada uno de los vecinos, que son los primeros que pusieron las piedras para iniciar ese expediente. Se han hecho las cosas bien, evidentemente, porque se ha estado trabajando mucho. Toni lleva, ahora mismo él acaba de llegar al gobierno, tú llevas bastante más tiempo. La asignatura pendiente, una de ellas, porque evidentemente las cosas no son perfectas, sigue siendo ese órgano de gestión a nivel formal, porque trabajos conjuntos se hacen muchísimos, reuniones de políticos, de técnicos, se hacen muchísimas, y en realidad es solamente hacerlo a nivel formal. Bueno, la verdad que es una tarea pendiente y no lo es, ¿no? Y lo explico, yo creo que esto lo hemos hablado en alguna ocasión. Es decir, nosotros para poder constituir ese consorcio, la forma jurídica que se le dé, necesitamos de la comunidad autónoma, y luego en algunas comunidades también incluso se suma la Diputación, ¿no? Pero por lo menos la comunidad autónoma. Nosotros, las 2 ciudades, llevamos peleando, pues yo lo que conozco los últimos 8 años, pero sé que anteriormente también, para la creación de ese órgano, en el que no solamente hay presencia física y de participación por parte de la Junta de Andalucía, sino también aportación económica. No es algo novedoso con nosotros, sino que es algo que se produce con el resto, o la inmensa mayoría del resto de ciudades patrimonio de la humanidad. Hasta el momento no ha sido posible, por los motivos que haya sido. Nosotros creo que lo hemos peleado y vamos a seguir peleándolo, porque estamos reclamando lo mismo que existe en otras comunidades autónomas. Pero independientemente de eso, que es algo que queda por hacer, no es que estemos huérfanos de órganos. Es decir, tenemos lo que es el órgano o los órganos que componen la EDUSI, en las que estamos participando los equipos de gobierno, la oposición de cada una de las 2 ciudades y todos los equipos técnicos, sobre todo de turismo, de urbanismo, de alcaldía, etcétera, ¿no? Que coparticipan en ese órgano de coordinación, que ya llevamos desarrollando desde el año 2016. ¿Es un órgano formal tal como pedía la UNESCO de coordinación? No, pero ¿está haciendo las veces de órgano de coordinación? Lo está haciendo. Yo sí desearía que hubiese ese órgano como corresponde, como tienen otras ciudades, que nos da envidia cuando en el grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad pues te comenta la ciudad de Ibiza, ¿no? El alcalde, y te dice, pues que hemos tenido el consorcio tal y mi comunidad autónoma nos aporta no sé cuántos millones de euros. En fin, yo sé que millones de euros, pues igual tenemos que ser sensatos y no nos van a aportar, ¿no? Por X motivos, pero bueno, todo es empezar, ¿no? A aportar, y yo creo que eso sí tenemos que seguir reivindicando, porque no estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo algo que ya tiene otras comunidades autónomas y a lo que la UNESCO nos obliga a las ciudades y a la comunidad autónoma, que no podemos olvidar que formó parte indispensable junto con el Gobierno de España para que Úbeda y Baeza transitaran todo ese camino hasta ser Patrimonio de la Humanidad. Hubo una apuesta muy grande de la Junta de Andalucía por aquel entonces, del Gobierno de España por aquel entonces, de dejar otros expedientes parados para que el de Úbeda y Baeza fuera el único que concurriera en ese año, y eso ya nos garantizaba, digamos, unos pasos. Pues igual que hubo ese compromiso, ahora tiene que volver a existir este compromiso con estas 2 ciudades. Estamos reclamando, y miento, con las 2 ciudades, pero bueno, también incluso con Córdoba, ¿no? Porque ahí vamos en un trío, Córdoba, Úbeda y Baeza, ¿no? Que además era la idea. Estas 3 ciudades, era la idea.
Llevas poquito, como decimos, Pedro, acaba de aterrizar, que de los fondos EDUSI sé que te estás poniendo al corriente ahora, pero sí sé que hay un proyecto interesante que viene desde no sé, el año 2010-2013, el polígono intermunicipal industrial, que está ahí sobre la mesa. Hablábamos y le preguntábamos hace muy poquitos días al delegado del gobierno andaluz en Jaén a propósito de este polígono, que bueno, era una cantidad de 1 millón de euros, las cosas han cambiado, en fin, han evolucionado, por supuesto, habrá que retomarlo, habrá que modificarlo y el tema de los proyectos EDUSI, unos proyectos que sin la unidad de Úbeda y Baeza, bueno, independientemente jamás en la vida se hubiera alcanzado esa impensable cifra que también le viene a las dos ciudades. Cualquiera podría pensar, Pedro y Toni y Pedro, que bueno, pues que todos estos últimos años han dado la cosa muy bien, gobierno de PSOE, ahora cambia la cosa, gobierno del Partido Popular, gobierno del Partido Socialista. Hay buena sintonía, buena ganas de seguir trabajando en esta misma dirección y sobre todo priman las instituciones y las ciudades. Sí, la verdad que cuando tuvimos la oportunidad el otro día, yo a Toni además que llevo tiempo conociéndola, y la verdad que para mí como para ella, entiendo, va a primar siempre las dos ciudades hermanas por encima de la ideología. Cada uno puede tener su ideología, pero cuando entramos al ayuntamiento somos los alcaldes o alcaldesas de todos los ciudadanos, voten a quien voten, por lo menos así lo veo yo. Y la verdad que desde el primer día hemos tenido desde la academia, no fue incluso antes de la reunión en tu despacho. La verdad que la sintonía ha sido máxima y tender la mano es nuestra obligación, y estamos destinados a ir de la mano porque si pretendemos lo que es el desarrollo máximo de las dos ciudades, no puede ser de otra manera. Sintonía es máxima. Yo sabe Toni, ya en estas 2 semanas ya he podido hablar con ella, la tercera vez ya, en 2 semanas, creo que más apuesta ya y más ejemplo no puede ser, y siempre en cada momento le he ofrecido que está en su casa también, lógicamente, y mano tendida para luchar por ambas ciudades. Y yo me ofrezco, Toni, a que vayamos a la Junta cuando tú quieras y empezamos a preparar lo del consorcio, pero la semana que viene si quieres. Es decir, que nos ponemos a remar juntos sin problema ninguno. Así que en ese caso, sintonía máxima, como no puede ser de otra manera, por los baezanos, por los betenses y por nosotros mismos. En la misma línea, ¿no? Sí, nosotros con las ciudades tuvimos ya una reunión en donde hicimos una foto fija de en qué momento nos encontramos, de los proyectos comunes de las dos ciudades y los pasos urgentes e inmediatos que teníamos por delante, ¿no? Y bueno, pues ya ponerse a trabajar, va a haber una reunión técnica, ya puramente técnica, entre los técnicos de Úbeda y Baeza para impulsar proyectos que en los próximos meses son vitales para las dos ciudades. Y la verdad que lo dicho por Pedro, ¿no? Es decir, cada uno tiene su ideología, pero es verdad que por encima de todo están las dos ciudades. Yo creo que de eso hemos dado muestra anteriormente y creo que ahora pues seguiremos en esa línea. Los políticos pasamos y lo que quedan es lo que hayamos dejado de bueno en las dos ciudades. Y se ha demostrado que cuando Úbeda y Baeza caminan conjuntamente, pues que avanzan mejor, con más fortaleza y consiguiendo mejores recursos para las dos ciudades. Entonces yo creo que esa es la obligación que nosotros dos tenemos como máximos responsables de los dos ayuntamientos y por lo que nos juzgarán los ciudadanos pasados 4 años, que si hemos sido capaces de entendernos y hasta qué nivel, ¿no? Y yo creo que como a los dos nos duele la ciudad, pues los dos haremos por entendernos. Estoy de acuerdo. Yo creo que se han hecho las cosas, como decíamos al principio, se han hecho bastante bien. Y muchas personas quizás están en su casa y pudieran pensar, Baeza, Úbeda, Baeza, patrimonio mundial. ¿Cómo han cambiado estas dos ciudades? Qué bien se está trabajando, cómo se está mimando, se está protegiendo, se está cuidando y se está manteniendo el patrimonio, pero eso seguro que es porque a las dos ciudades le están lloviendo los dineros de las administraciones. Sí, y pueden invertirlo. Eso no se corresponde con la realidad, ¿verdad? No. Yo cuando nos declararon Patrimonio de la Humanidad, lo primero que pensaba la gente, ¿no? La ciudadanía en general, que esto iba acompañado de dinero por parte de la UNESCO. Nada, lo que te sueltan es la responsabilidad, una gran responsabilidad, un honor de responsabilidad que ya quisieran otras muchas ciudades en el mundo, pero que quien se tiene que buscar la vida, digamos, entre comillas,
para mantener los bienes del propio ayuntamiento. Ahí yo tengo que decir que ahora tenemos una oportunidad muy buena, porque es verdad que los fondos europeos, Europa se está volcando con España, y a ese respecto los ayuntamientos, la parte que nos toca de porcentaje, que esperemos que vaya aumentando la participación de los ayuntamientos en cuanto a la gestión de los fondos europeos, cada vez sea mayor, pero hemos tenido oportunidades históricas que hacían pues muchísimos años que no se daban en nuestro país. Eso ha supuesto pues que ambas ciudades hayamos tenido un extra presupuestario muy importante. Yo pongo encima de la mesa como ejemplo los 3 millones que vienen del plan Impulsa Patrimonio, que el Ministerio de Turismo, la anterior ministra de Turismo, Reyes Maroto, decidió que 45 millones de euros, sin pasar por concurrencia de ningún tipo, iban directo a las 15 ciudades, y se decidió conjuntamente entre el Ministerio y las 15 ciudades que esos 3 millones se repartían, que los 45 millones se repartían 3 millones por ciudad. Daba igual que Córdoba, que es la más grande, o Baeza, que es la más chica, pues tuvieran los 3 millones igual, ¿no? Y cada ciudad elegía su proyecto, que enganchara, eso sí, ya con las bases generales con las que se reparten estos fondos y que vienen marcadas por Europa. Y sí que ya el Ministerio no tiene mano, digamos, ¿no?, de acción, margen de acción, que las bases las regula Europa, pero sí de manera directa. Bueno, pues como ejemplos de ese tipo hemos tenido posibilidades de financiación que hace 7, 8 años no teníamos. Y entiendo que hasta que termine el marco 27 tendremos la oportunidad de acceder a más fondos, unos de manera independiente y otros de manera conjunta, como han sido los EDUSI. También la Diputación Provincial de Jaén, además yo lo reconozco mucho, ¿no?, porque la Diputación todavía con Baeza puede tener más responsabilidad, pero con Úbeda, siendo mayor de 20.000 habitantes, digamos que casi le debemos de colgar a la Junta, no a la Diputación. Y desde el minuto 1 nos reunimos Lola y yo con Paco Reyes, le dijimos que la Diputación tiene que tener una mirada especial con las dos ciudades. Y se comprometió, empezó por 125.000 euros anuales para que nos ayudara a pagar la cuota o para hacer otro tipo de inversión. Y desde entonces actualmente vamos por 175.000. Lo que hay es que sentar a Paco y decir que ahora toca aumentar un poco. Ahora 200 números redondos. Números redondos por lo menos. Y nos queda la Junta de Andalucía, que tenemos la posibilidad de concurrir a las convocatorias que saca, pero como una ciudad más, ¿no?, sin que se prime el que somos ciudades Patrimonio de la Humanidad. A ese respecto, yo personalmente hablé con el presidente de la Junta de Andalucía y le expresé que no hablaba en mi nombre, hablaba en nombre de las 3 ciudades, Córdoba, Baeza y Úbeda, y que necesitamos de esa aportación de recursos excepcional como tienen otras comunidades autónomas, sus ciudades patrimonio, que además éramos también excepcionales, puesto que somos la única comunidad autónoma que tiene 3 ciudades patrimonio de la humanidad. Nos dijo que, a mí personalmente me dijo que iba a estudiar el tema con mucho cariño, pero a la fecha de hoy todavía no tenemos respuesta. En los presupuestos de este año figuran, no sé si son 30.000 euros para cada ciudad, pero que la Junta no se ha puesto en contacto con nosotros para ver esa cantidad en qué va, pero que yo no digo que tengamos que tener millones de euros, ¿no?, como estamos recibiendo a través del Gobierno de España con los fondos europeos. Pero tampoco 30.000 euros, si es que 30.000 euros no te cuesta ni el mobiliario de algo que tú quieras hacer. Le preguntábamos el otro día directamente a Jesús Estrella, le pregunté yo al respecto de estos 30.000 euros, pues y me dijo que era un primer paso y que ese dinero debía servir para poner en marcha, bueno, pues proyectos, más que nada para el tema de la teoría, que cuando hubiera proyectos ya realizados con ese dinero, claro. Esos 30.000 de este año 2023, que ya hemos pasado el medio año, más de medio año, estamos en el mes de julio, ya queda poquito y los ayuntamientos no, en fin, que los expedientes hay que montarlos, ¿no? Saber para qué fin van, si es para obras, si es para promoción, claro, son para cosas de carácter finalista que se pueden dirigir. A nosotros todavía, no sé si a ti, pero a mí no se han puesto en contacto con
con nosotros, y eso que hemos mostrado interés yo con el delegado de Cultura, que es de donde depende, y bueno, pues la respuesta todavía no la tenemos. Yo espero efectivamente, primero, que nos diga en qué se invierte en eso este año, y que el año que viene, pues en vez de ser 30.000, si puede añadirle un par de ceros, que sean 300.000, pues lo agradecería. Estaría mucho mejor. Bueno, Pedro, que te ha ofrecido públicamente, y con ella pedí, ¿eh? Yo ya le he dicho que cuando quiera. Estamos hablando de que el dinero que mucha gente puede decir que llueve, que somos patrimonio de la humanidad y que nos está lloviendo de las administraciones, que no vienen de Europa, del gobierno de España, de la Junta, de la Diputación, de todos lados nos llueven los dineros, no es cierto como estamos nos llueve la pudiendo responsabilidad, eso sí, comprobar, y la asumimos con ilusión. pero sí es verdad que aunque no es dinero montante económicamente que nos suelten en las cuentas de los ayuntamientos, es verdad que el ingreso en marzo de 2014 en el grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad ha supuesto un retorno económico importantísimo, porque es una publicidad que un ayuntamiento, por ejemplo, como el de Baeza, Pedro, jamás podría pagar ni podría acceder a ella. Esa entrada en el grupo sí que supuso, además, un antes y un después en publicidad y en promoción y en llegada de turistas. Sí, la verdad que nosotros, me acuerdo cuando en 2003 fuimos declarados, yo en el gobierno, como he dicho antes, sí intentamos, no sé si fue en el 4, en el 5 o en el 6, intentamos acceder a ese grupo de ciudades patrimonio que por entonces estaban 12 o 13 ciudades, 13. Y me acuerdo que por entonces que era el alcalde de Ávila, que era el presidente, por entonces quiero recordar, y Javier Escavente, en este caso como alcalde de la ciudad, pues hizo se reunió allí en Ávila y dijo, bueno, su deseo de pertenecer al grupo, igual que imagino que en Úbeda, iban los dos de la mano, y en ese momento no había posibilidades. Yo también comprendo que a lo mejor la tarta, dividirla en más porciones, en ese momento pues no quería. Además que los grandes dirían, ahora vienen estos dos chicos, los últimos que han llegado. Y no la tarta económicamente hablando, como dice Tony, pero sí esa tarta de promoción internacional y de apoyo, ¿no? Y luego es verdad que con el tiempo, pues bueno, ha habido quizás mejores interlocutores, mejores contactos, que en ese momento pues sí se abrió la posibilidad de esa puerta. Han ido cambiando los alcaldes del grupo también. Claro. Sí, pues sí. Y se abrió esa puerta a los 15 ciudades. Yo entiendo que a lo mejor a día de hoy en muchas ciudades quieren seguir, a lo mejor, bueno, ya no hay más, hay 15, pero a lo mejor día de mañana habrá más ciudades que quieran entrar y no podrán, o sí podrán, no lo sé, pero es verdad que eso ha supuesto para Baeza y para Úbeda, y Tony, por ejemplo, lleva más años, pues lógicamente habrá visto esa maquinaria, ¿no? De cómo funcionó, pero es verdad que se abrió totalmente ya a promoción. Estamos hablando de Tour España, estamos hablando de paradores, estamos hablando de publicidad en aviones, estamos hablando a nivel internacional, estamos hablando de una publicidad impensable para los ayuntamientos. Ya workshops, por ejemplo, que hacen en China, en Estados Unidos. Llevar a nivel mundial. A nivel mundial. Lógicamente, ya ese turismo que viene mucho más de calidad, y ya van buscando, aunque es verdad que Baeza siempre ha sido turísticamente todas ciudades en el referente turístico, cultural, ¿no? claro. Que ahora ya van buscando las ciudades porque ya pertenece a ese grupo selecto de ciudades patrimonio. Indudablemente yo creo que si importante fue la declaración, tanto por lo menos ha sido lo de pertenecer al grupo de ciudades patrimonio de la humanidad. Yo creo que han sido los dos actos más importantes de las dos ciudades. Y bueno, primero la declaración, pero muy cercano la adhesión a este grupo de ciudades, porque ya digo, yo creo que desde mi perspectiva ha sido un antes y un después. Sí, en la llegada de turistas, Tony, ha coincidido además con prácticamente el tiempo que llevas de alcaldesa, y que lo habréis notado muchísimo. No, yo lo digo siempre, ¿no? Que la Declaración de Patrimonio de la Humanidad supuso un antes y un después en la promoción, en situarte en un nivel excepcional que muy poquito aspiran y estamos, ¿no? Y que eso ya ha empezado a aumentar el número de turistas, pero quizás si ha habido un crecimiento exponencial de turistas y de promoción ha sido con nuestra entrada en el grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad. Es que es una promoción selectiva, exclusiva para las 15 ciudades a nivel nacional y a nivel mundial, de la mano de Tour España, ¿no? Que eso es, en fin, como la marca mayor para las acciones promocionales. Entonces, el tener acceso a esa promoción, que ni por separado ni conjuntamente podríamos pagar las dos ciudades ni acercarnos, y con una cuota que ahora está en los 60.000 euros, pues imagínate, ¿no? Y todas las actividades que además realizamos en la propia ciudad. Se peleó mucho por ser declarados Patrimonio de la Humanidad, y se peleó mucho por ser miembros del grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad. No fue fácil,
pero bueno, yo creo que es normal también esa resistencia al principio, ¿no? También Nos han tenemos que costado las dos cosas, conocernos. nos han costado las dos cosas mucho, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Pero somos personas resistentes, Peleones, ¿no? peleones. Efectivamente. Como yo digo, lo difícil lo hago ahora y lo imposible me lleva un poco más de tiempo, pero todo se Pero puede hacer, ¿no? Y esto llegó, y la verdad que supuso un salto cuantitativo y cualitativo para las dos ciudades impresionante. Ahora hay problemas conjuntos como la masificación de los centros históricos, que a nosotros no nos ha llegado, pero a otros sí, y que estamos abordándolo conjuntamente para los que ya lo sufren y para los que podamos sufrir en el futuro, para ir cortando. Ahora mismo el esa turismo que tenemos en ambas masificación, ciudades es sostenible. Efectivamente, pero estamos en un punto de inflexión Sí, que hay que importante, ¿no? gestionarlo. Entonces, es interesante que todos esos problemas se aborden de manera conjunta en el seno del grupo y se pongan soluciones encima de la mesa. Yo he puesto esa problemática como ejemplo, pero se tratan hasta temas de sistema antiincendios en los edificios públicos, del centro histórico, etcétera. Es decir, es tan variada la temática en torno al patrimonio que se aborda en el grupo, que ya no es solamente la promoción, sino todo ese trabajo también que se hace de cara al presente y al futuro del desarrollo de las ciudades. Y luego en el ámbito cultural, qué decir, ¿no? Tenemos ya productos tan consolidados como la Noche del Patrimonio, que ya es un evento a nivel nacional esperado, seguido, y que es un foco de atracción muy importante para las 15 ciudades y con una proyección nacional impresionante. Sí. Quiero recordar, estaba hablando Toni de cultura y me estoy acordando de, bueno, también de un referente cultural. Imagínate para Úbeda y para Baeza, como el Festival de Música Antigua, sí, que se creó precisamente, bueno, pues con el ánimo de apoyar, de apostar por esa candidatura nuestra, por la que tantísimos sectores de la sociedad, tanto administraciones como a nivel cultural, ¿no? Es que incluso, no solamente a nivel cultural, sino todos los sectores de la sociedad de ambas ciudades estuvieron ahí peleando, y cualquier ubetense, cualquier baezano que estuviera o en Madrid o en Barcelona o en Valladolid o donde fuera, estaba realizando conferencias, dando charlas, llevando los nombres de Úbeda y Baeza por todos los sitios, es decir, empujando, remando para que eso al final llegara a buen puerto. Asignaturas pendientes, Toni, de estos 20 años, aparte de ese órgano, que el órgano tiene que haber un órgano de gestión patrimonial, pero también un órgano de gestión de que sea sostenible el turismo, con un plan específico para eso, pero al margen de ello, por ejemplo, Baeza tiene una asignatura pendiente que yo sé que la quiere, que es el parador, ese parador que llevamos años hablando de él y que vamos a seguir peleando, ¿no? Sí, la verdad que era un compromiso que teníamos cuando estuvimos gobernando, 2003-2007, y ahora queremos retomar para sumar aún más ese turismo de calidad que estamos todos buscando, ¿no? Y bueno, pues próximamente pues iniciaremos las posibles propuestas, los posibles caminos que nos lleven. ¿Lo ves muy complicado o lo ves factible? Yo, bueno... Siendo realista. Fácil no va a ser, sinceramente, pero tampoco era fácil que fuéramos patrimonio mundial, y mira. Porque de las cosas que uno cree se deben de intentar y con ello conseguir. Es uno de los retos que queremos esta legislatura, por lo menos poner las bases, porque si no me equivoco hay nada más que 2 o 3 ciudades que no tienen paradores. Sí. Tres, ¿verdad? 3. Y la verdad que es un reclamo turístico de calidad y tenemos que intentar pues abrir esa posibilidad a un parador. Dice Toni, lo imposible lleva un poquito más. Que sirviera de apoyo también a de Úbeda y que fuera otra sinergia más que redundara sin lugar a dudas en ese turismo, como digo, de calidad y de excelencia, ¿no? Asignaturas pendientes, aparte de eso, yo siempre lo digo. Bueno, vosotros tenéis además los accesos. Claro, la cultura es muy importante. Los monumentos, fíjate donde estamos, es importantísimo, ¿no? Tienen todo un grado de conservación, creo que bastante alto. Se Esa sensibilidad que hablaba anteriormente es muy importante, desde el vecino, de la calle a las administraciones, pero la cultura creo que también es importantísima. Hablábamos hace un momentillo del Festival de Música Antigua de ambas ciudades, en Baeza el Premio Internacional Antonio Machado, tenemos muchísimos actos culturales día a día, que eso también lo que hace es sumar también a todo este ámbito turístico cultural, pero también es verdad que tenemos que tener un acceso digno. Úbeda creo que sí los tiene mucho mejor que Baeza. Algunos más que otros. Algunos más que otros. Y otro reclamo nuestro que siempre hemos dicho es ese acceso de Úbeda a Baeza, sobre todo de Clavijo a Baeza, pues a decentarlo. No podemos tener, como siempre digo, carteles de firme en mal estado. Ya pues conseguimos por esta legislatura, bueno, pues gracias a esta labor de la Junta, a arreglar el acceso de la ciudad de Baeza, viviendo por Jaén.
y ese desdoblamiento hasta el Clavijo, y estamos esperanzados que ya pronto también sea en realidad el enlace de la A32, el enlace de la A32, para que sea, yo creo que va a ser la entrada normal del turismo hacia Úbeda, hacia Baeza. Y tenemos que defenderlo, pero aún también así es muy importante para cualquier ciudad y mucho más para ciudades patrimoniales como las nuestras, la limpieza, los parques, los jardines, es fundamental. Tenemos que apoyar mucho esa sensibilidad del día a día. Cualquier turista que viene a la ciudad, incluso antes de fijarse en los monumentos, en la monumentalidad que tenemos, la cultura, se fija en la entrada a la ciudad, se fija si está limpia o sucia la ciudad, se fija en la seguridad ciudadana, algo tan importante como es eso, la seguridad ciudadana, y verle en la calle y preguntarle, y que se sientan los turistas pues resguardados, y los parques y jardines. Yo reconozco... ¿Cómo se te nota que has sido concejal de turismo y de parques y jardines, de medio ambiente? Yo es verdad que, ahí estaban las pruebas, transformé prácticamente Baeza en 2003-2007 de jardines y de parque y demás, porque es verdad que algo que yo siempre he visto también muy importante y vital para las ciudades es embellecerlas por fuera. Los monumentos los tenemos, la cultura la tenemos, vamos a embellecerlo, ¿no? Y la verdad que son muchas cosas pendientes, pero que con ilusión, trabajo y demás se pueden conseguir. Y sobre todo una cosa que me ha gustado mucho que tenéis que hacer, y es llamar a la administración y pedir. Tony, ¿cuál es la asignatura que tú tienes y la espinilla que tienes pendiente y que crees que hay que abordar antes que después? Bueno, yo más que una espinilla lo que tengo es una ilusión muy grande, ¿no? Nosotros creo que tenemos que seguir acertando en esa promoción que realizamos, porque todos los destinos de interior, por lo menos los más jóvenes, pero es algo que se puede hacer extensivo a muchísimos destinos de interior, es la estacionalidad. Es decir, que los turistas vienen en épocas muy concretas del año y el resto de meses pues te encuentras más vacío. En Úbeda y Baeza eso afortunadamente va cambiando, fundamentalmente por el sector de turismo de congresos y también por otros segmentos en los que estamos trabajando. Entonces va evolucionando positivamente. También, como bien has dicho, tenemos que el tema de la masificación. Nosotros estamos en un punto de inflexión que todavía tenemos bastante población en los centros históricos, aunque ha mermado en los últimos años, y es un baremo que te mide la UNESCO. Es decir, lo sabemos bien porque acabamos de pasar una evaluación, ¿no? Acabamos de enviar el informe al Ministerio, el Ministerio lo elevará a la UNESCO. Y te pide un porcentaje mínimo de población en los centros históricos. No queremos que ni el centro histórico de Úbeda ni de Baeza se conviertan en parques temáticos. Sí. Y luego nosotros hemos hecho una apuesta muy grande por ampliar el patrimonio, por ampliar los recursos turísticos y culturales que tiene el centro histórico, en definitiva por la creación de productos. Y a ese respecto, pues nosotros llevamos largo tiempo trabajando en ese convenio con la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, que sabéis que se firmó el acuerdo, que teníamos un trámite burocrático que nos lleva ya 4 años a la espalda, que estamos terminando esos trámites y que ya a partir de ahí hará posible que la Fundación pueda retomar su parte de intervención para que San Juanito sea ya una realidad en los honrados viejos del Salvador y nosotros podamos buscar fondos para que el Palacio Francisco de los Cobos termine su rehabilitación y sea la sede permanente de la UNED, que somos la segunda la sede complementaria a Jaén, la sede complementaria a Úbeda de la UNED, y que como es tan grande el palacio y junto con la casa de su padre, que también entra en el acuerdo, pues podamos poner en marcha nuevos recursos culturales, formativos, turísticos en ese entorno, ¿no? También tenemos el mercado de abastos, que sabéis que hemos peleado tantísimo, que ya el proyecto se está terminando de redactar y cuando sea una realidad no estamos hablando de un recurso para el comercio solo, sino que queremos que sea un recurso que complete lo que es el centro comercial abierto tan importante, que además ha sido recientemente premiado por la Junta de Andalucía, pero que además se convierta en un recurso turístico más para quienes nos visitan, que tengan ahí una oferta gastronómica importante, pero también una muestra de productos de la huerta, de productos típicos de la zona, que es en los que se convierte el mercado de abastos. Para ese respecto contamos con la complicidad, con el trabajo y desde luego con la paciencia también de todos los vendedores y las vendedoras del mercado de abastos. Pero entiendo que va a ser un gran revulsivo. Creo que es una paciencia infinita la que tiene. Común además a ambos municipios, porque pues, en el mercado de abastos también la idea es transformar, trabajar en él y en recursos como las casas consistoriales. Estamos en ello. El mercado también está a punto.
me están echando la bronca porque no me acerco el micro y con toda la razón del mundo. Estoy acostumbrado al micrófono como el que lleváis vosotros de pinza. También estamos viendo cómo va el proyecto y demás. También queremos rehabilitarlo en el sentido que dice también Tony. Y bueno, el caso restaurante igual. Estamos en la primera semana en cuanto entramos. Y precisamente una de las obras distintas del 31 de diciembre, el licitar, hecha y pagada, ¿verdad? Pues cuando entramos el lunes pasado, no estaba todavía licitada. Entonces pusimos de carácter de urgencia a los técnicos a empezar a preparar los documentos para la licitación. Y tenemos que ir para adelante, es que casi 1 millón de euros de lo que son las casas a 31 de diciembre era la fecha, ¿no? Tope. De diciembre. Y claro, nos sorprende que hayamos entrado al nuevo gobierno y siga sin licitar. Y hemos tenido nosotros que licitarlo. Si entramos el lunes, pues el martes o miércoles empezamos por urgencia todos los papeleos para poder iniciar esa licitación con carácter de urgencia, teniendo en cuenta que agosto es inhábil y demás. Entonces estamos a destajo. Imagino que con estos calores, ya fíjate, Tony bebiendo agua, con estos calores es normal que a gusto. Y tenemos que hacer eso, porque tenemos que llegar el 31 de diciembre. Ya hablamos también de carácter funcional o no, pero bueno, es otro mecanismo que va a estar complicado, pero bueno, vamos a luchar por ello. Bueno, pues las cosas se están haciendo bien, que lo sepan todos ustedes. En Úbeda y en Baeza se está trabajando muy bien, se ha trabajado mucho, se ha gestionado muy bien el patrimonio. Basta darse un paseo por alguna de las ciudades y ver cómo están los edificios civiles, religiosos, cómo se mantienen las ciudades, además ciudades vivas, con la gente que trabaja y lucha por mantener esta declaración. Yo me acuerdo que al principio, cuando nos nombraron el 3 de julio, decíamos, madre mía, esto mantenerlo va a ser muy difícil, a ver si nos van a quitar la nominación, a ver si nos van a quitar la declaración. Pues nada, se ha trabajado en los 2 municipios, en las 2 ciudades, se ha trabajado bastante bien. Hay que seguir andando, hay que seguir trabajando. Felicidades a los 2 que representáis a las ciudades de Úbeda y de Baeza por estos 20 años como patrimonio mundial, y a seguir trabajando. A seguir trabajando. No queda de otra. Yo me considero una persona enamorada de su ciudad, y qué mejor legado que el tiempo que yo esté de alcaldesa, dejar una buena huella que se note en la ciudad en positivo. Entonces, bueno, hasta ahora creo que hemos hecho las cosas muy bien y pretendo seguir haciéndolas así los próximos 4 años. Pues yo igual, yo de la misma línea, yo soy, y la gente que me conoce igualmente, soy un enamorado de Baeza, y lo he dicho, que tenemos que intentar por todos los medios dejarse impronta desde nuestra responsabilidad máxima como alcalde de nuestras ciudades, y bueno, pues intentar luchar día a día por hacer de Baeza una ciudad mucho más próspera y mucho más solidaria con todo el mundo. Así es que bueno, orgulloso de esta responsabilidad y nada, a trabajar todos los días por conseguir lo mejor para las ciudades. Pues nada, vuestros éxitos serán los de las ciudades, así que salga todo bien, buen trabajo y feliz descanso este verano, felices vacaciones, las que podáis tener, pero bueno, que las disfrutéis. Algunos días se tendrán. Algunos días habrá que tener para desconectar un poquito. A todos ustedes, pues muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, ya saben, 20 años siendo patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad. Vamos a por los siguientes 20 y a por otros 20 después. Muchas gracias.